El corazón y los grandes vasos se forman a partir de las células mesenquimatosas en el área cardiogénica a partir del mesodermo esplácnico. Durante la tercera semana se desarrollan canales pares y longitudinales que están revestidos por endotelio, los tubos cardíacos endocárdicos, que finalmente se fusionan y forman el tubo cardíaco primitivo. El corazón tubular establece conexiones con los vasos sanguíneos en el embrión, conectando el tallo de conexión, el corión y la vesícula umbilical para formar el sistema cardiovascular primitivo. Hacia el fin de la tercera semana ya hay circulación sanguínea y el corazón comienza a latir aproximadamente a partir del día 21 o 22. Tubo cardíaco y derivados. El tubo cardíaco primitivo va a ser el futuro corazón, y de craneal a caudal vamos a tener la primera estructura, que es el tronco arterioso. Este tronco arterioso nos va a dar a los arcos aórticos y a las arterias principales. Luego vamos a tener al bulbo cardíaco. Este bulbo nos va a dar al cono arterioso y la mayor parte del ventrículo derecho. Siguiendo vamos a tener al ventrículo. Este ventrículo nos va a dar menor parte del ventrículo derecho y mayor parte del ventrículo izquierdo. Luego vamos a tener a la aurícula primitiva. Esta nos va a dar a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Y para finalizar vamos a tener el seno venoso. Este seno venoso nos va a dar dos venas umbilicales, dos venas vitelinas, dos venas cardinales anteriores, dos venas cardinales posteriores y una común. Tabicación interventricular, interauricular y auriculoventricular. La división del canal auriculoventricular se da a finales de la cuarta semana, formando los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares destacados de color verde, los cuales se desarrollaron a partir de la gelatina cardíaca y de las células de la cresta neural. Hacia la quinta semana, estos se fusionan dividiendo el canal en los canales auriculoventriculares derecho e izquierdo. Respecto a la división de la aurícula primitiva, se va a dividir en derecha e izquierda por la formación del septum primum, que es una fina membrana semilunar que va desde el techo de la aurícula primitiva hacia los cojinetes. La podemos observar de color rojo y que posteriormente forma el ostium primum. Antes de que cierre este ostium primum, ocurre la apoptosis formándose el ostium secundum. El septum secundum lo podemos ver de color amarillo, que es un pliegue muscular grueso y que se encuentra adyacente al septum primum. Se forma desde el techo de la aurícula hasta la almohadilla. A su vez se forma el foramen oval que comunica las aurículas y que nos deja también como válvula al septum primum. Finalmente podemos ver de color azul a la porción muscular y de color café a la porción membranal. Bulbo y tronco arterioso. Quinta semana proliferan células mesenquimatosas en las paredes del bulbo arterioso, originando los rebordes bulbares que derivan de la cresta neural, formando un tabique aortopulmonar que divide al bulbo y al tronco en conductos para la aorta y tronco pulmonar. Ocurre esta rotación troncoconal a 180 grados. El tronco pulmonar se tuerce alrededor de la aorta y el bulbo arterioso se incorpora a las paredes de los ventrículos. Arcos aórticos y derivados. Los arcos aórticos irrigan a los arcos faríngeos y surgen del saco aórtico y terminan en aorta dorsal. En un principio hay dos aortas dorsales y se fusionan en una sola. Se desarrollan 6 pares de arcos, aunque no al mismo tiempo. Cuando se forma el sexto, los dos primeros ya no están. Al final de la octava semana ya existe la estructura arterial definitiva. Primer par. Casi desaparecen pero quedan arterias maxilares y parte de carótida externa. Segundo par. Degenera pero deja vestigios en troncos de las estapedias e infraioideas. Tercer par. De su parte proximal forma las carótidas comunes y de su parte distal la porción proximal de las carótidas internas. Cuarto par. Del lado izquierdo forma el callado aórtico y del derecho la porción proximal de la arteria subclavia derecha y aorta descendente. El quinto par degenera, es decir, no se desarrolla. Sexto par.
El lado izquierdo forma parte proximal de la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterioso, y del lado derecho se forma la arteria pulmonar derecha. Circulación fetal. El recorrido de la circulación fetal es el siguiente. De la placenta nace vena umbilical, que va a ir al hígado, continuándose con conducto venoso, con la vena cava inferior, hasta llegar a la aurícula derecha, donde va a recibir también de la vena cava superior. Después esta sangre va a ir a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y a la aorta, tronco aórtico y aorta descendente, que va a recibir también sangre del conducto arterioso del tronco pulmonar. También parte de la sangre de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, tronco pulmonar y arterias pulmonares hasta llegar a los pulmones. La sangre que desciende por la aorta descendente va al cuerpo y regresa por las arterias umbilicales a la placenta. Circulación neonatal. En la circulación neonatal vamos a tener algunas excepciones. Vamos a tener que ya no va a haber placenta. También vamos a tener que los pulmones se van a expandir y se va a cerrar el conducto arterioso, volviéndose el ligamento arterioso a las 96 horas. Vamos a tener que los pulmones van a segregar bradicinina para dar vasoconstricción y también que la placenta va a segregar prostaglandinas para inhibir esta contracción. Vamos a tener menos resistencia periférica. Vamos a tener que la vena umbilical se va a volver ligamento redondo del hígado y también el conducto venoso en ligamento venoso. Se va a formar el uraco, de las arterias umbilicales se va a volver el ligamento umbilical medial y las arterias vesicales superiores. Se va a cerrar foramen oval y va a haber circulación menor y mayor. Anomalías. Persistencia del conducto arterioso. Es una abertura persistente que se encuentra entre los dos vasos sanguíneos principales que salen del corazón, causando mezcla de sangre oxigenada con no oxigenada. Esta anomalía presenta el soplo de máquina de vapor. Transposición de grandes vasos. Es donde ante una falta de rotación de los vasos, se revierten las dos arterias principales que salen del corazón, ocasionando una falla en el transporte de la sangre oxigenada y no oxigenada. Tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot provoca que la sangre pobre en oxígeno fluya desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Se presenta comunicación interventricular, hipertrofia de ventrículo derecho, cabalgamiento de la aorta y estenosis pulmonar. Dextrocardia. Es una afección en la cual el vértice del corazón está apuntando hacia el lado derecho del tórax. También se puede presentar comunicación interventricular, auriculoventricular o interauricular. Estrechamiento de la aorta. Es un defecto de nacimiento en el cual una parte de la aorta es más estrecha de lo usual. Por lo general, este estrechamiento se produce en la parte del vaso sanguíneo justo después de que las arterias se ramifican para llevar sangre a la cabeza y a los brazos, cerca del conducto arterioso.